Bendiciones, felices de estar desde aquí, desde nuestro rinconcito, con las mejores noticias, que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y en Vencedoras, eso es lo que cada día el Señor quiere que nosotros sepamos, que en Él estamos completas y completos, que Él es verdaderamente el que nos dice en su palabra: no te dejaré y yo no te voy a desamparar. No importa por lo que estés pasando, que nuestra actitud sea: Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. Tú eres el que tienes el tiempo perfecto, el minuto, el segundo. Pero que siempre el Señor pueda decir: estás haciendo lo correcto. No estás mirando la circunstancia, sino lo único que quieres es agradarme. Como dice esa adoración tan bella: lo único que quiero es agradarte. Y venir a los pies del Señor es lo que tenemos que hacer. Cada día venir a los pies del Señor, postrarnos delante de su trono de la gracia y del oportuno socorro. Sean todos bienvenidos, porque hoy el Señor tiene palabras que transformarán nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestros corazones, y en medio de lo que estás o estoy pasando, Él nos dice: no te he dicho que si crees, verás mi gloria. Claro, Señor, que hemos creído, y por eso aquí estamos, Señor, sabiendo que tú eres nuestro consuelo, que tú eres el que hace todas las cosas nuevas, el que nos dice: está hecho, que el propósito tuyo se va a cumplir. Sí, que aunque podamos, Señor, pasar por pruebas, pasar, Señor, por tribulación o angustia, tu palabra dice que nada nos podrá separar de ti cuando estamos plantados en la roca inconmovible que se llama Jesús. Así es, Señor. Bendecimos donde quiera que nosotros lleguemos por las diferentes plataformas. Bendecimos las vidas, bendecimos nuestro país, bendecimos los continentes, las islas, todo, Señor. Lo bendecimos en tu nombre, Padre, para que tu gloria descienda, Señor. Tú eres bienvenido siempre. Tú eres nuestro auxilio. Para ti, Señor, vivimos. Y en tus negocios, Señor, es que queremos estar, para que todos puedan decir: con Él soy una vencedora. Con Él soy un vencedor y Él ha transformado todo mi ser. Recibe la gloria, Espíritu de Dios, que hoy tú vengas revelándote de manera poderosa, glorificando a Jesús, para que cada persona, Señor, reciba esta porción en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecidos desde nuestro amado Valle de Veraca, en esta Plaza Hadassah de Tirosh, de Espacio Integral, R Fotografía, y todos los días estamos desde Vega TV Nacional, donde en estos casi 15 años seguimos con la palabra del Señor, que todos los días es viva y es eficaz. Y tengo una hermana que amo, una hermana especial, una vasija de honra en las manos de su Padre Celestial, y que con denuedo y sabiduría de lo alto el Señor la usa con una unción fresca y especial. Que esta palabra que el Señor le ha dado a mi hermana Yomaris Ramos sea de una bendición tan grande que nosotros podamos decir: he pasado o estoy pasando por lo que ella trae por la palabra,
y triunfé porque el Señor me dio la victoria. Bendiciones, Yoma. Buenas. Gracias, tía. Buenas. Un Aleluya. placer estar con usted y con todos aquellos que Amén. nos van a ver o nos están viendo en este momento en cualquier parte del mundo, porque sabemos que la palabra del Señor no tiene fronteras. Así es. Y así es, tía. Muchas veces el Señor nos usa como vasija, pero dice la palabra que no podemos echar ese vino nuevo en ese odre viejo. Así es. Entonces, esa vasija tiene que ser cada día hecha de nuevo, ese odre tiene que ser nuevo para que la palabra del Señor pueda entrar a nuestros corazones y transformarnos. Y así debe ser. Y así como tía decía, vamos hoy a hablar de una palabra que para muchos puede significar traer a su pensamiento muchas cosas como estar seco, estar árido, estar con poca vegetación, estar con poca agua, no tener la humedad suficiente que necesitamos. Y vamos a hablar de desierto. Pero yo quiero hablar de desierto no en ese tenor. Yo quiero hablar de desierto en la forma en que Él nos transforma, nos hace diferente y nos da las herramientas necesarias para nosotros poder seguir hacia adelante. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de desiertos, pero floreciendo en el desierto. Porque nosotros cuando hablamos de florecer es que estamos en nuestra mejor temporada, porque todo árbol que florece es porque va a dar fruto. Y eso es lo que Dios quiere, que tanto tú como yo demos fruto en medio del desierto. Amén. Entonces, ¿qué debemos de aprender cuando somos llevados al desierto o cuando por nuestra propia convicción nosotros vamos? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Porque muchas veces los desiertos son las antesalas de las bendiciones que vamos a recibir. Así es, aleluya. Y siempre veo a las personas como congojadas, que todo en un desierto. Siéntete feliz, porque viene un cambio para tu vida. Aleluya. Viene algo diferente. Aleluya. Y nadie que predique la palabra del Señor lo va a hacer sin antes haber pasado por diferentes desiertos. Una muy buena noticia que te tengo es así, debemos de pasar por esos desiertos para poder ser transformados. Y cuando yo hablo de florecer, investigo acerca de qué necesita un árbol para florecer. Y necesita un ambiente cálido, un ambiente donde haya agua, donde haya una tierra que esté con muchos nutrientes, donde haya luz, donde haya un calor adecuado. Pero en el desierto nosotros vemos que esto es escaso. Sin embargo, cuando nosotros vamos a ese lugar, porque el desierto no necesariamente es un lugar físico, puede ser un momento, puede ser una situación que estemos pasando en nuestras vidas, pero si nosotros vamos a la fuente de agua, que nos va a dar los nutrientes, nos va a dar la luz necesaria, nos va a dar el ambiente adecuado, que ese nombre, sobre todo nombre, y se llama Jesús, nosotros vamos a estar en ese desierto como el que está en un resort. Así es. Así como tú lo ves, lo escuchas, vamos a estar así porque con Él lo podemos todo. Entonces, si nosotros hablamos de desierto espiritual, nosotros tenemos que entender que con Él podemos ir y podemos salir de manera victoriosa. Pero cuando queremos hablar de un tema en lo particular, a mí me gusta investigar, ya sea con un profesor, con una persona que tenga conocimiento acerca de esa asignación que voy a hacer o de ese comentario en lo que voy a participar. Y la palabra me llevó al mejor instructor, al mejor guía que podamos encontrar en la palabra, y es a David. Porque David fue un hombre que pasó no por uno, ni por dos, ni por tres desiertos, pasó por 5 desiertos y lo podemos encontrar en nuestra Biblia desde el capítulo 23 hasta el 26 en Primera de Samuel. Y por eso yo quiero que donde quiera que tú estés, tú tomes tu Biblia, ya sea manual, ya sea por el celular, como tú quieras, y empecemos a navegar a través de la palabra para que podamos entender cada uno de los renglones que vamos a tocar de manera breve, porque sabemos que el tiempo a veces nos limita a expandirnos en muchas cosas que queríamos hacerlo. Entonces, florecer en el desierto, yo me hice esa pregunta. Busqué al mejor instructor o guía, que fue mi maestro, el rey David. Entonces, no podemos eludir pasar por los desiertos, porque ellos van a traer a nuestras vidas transformación y enseñanzas básicas que incluso van a darnos las herramientas para nosotros poder sobrevivir en él. Pero,
¿Qué debemos hacer para nosotros saber esto? Que muchas veces nosotros antes de entrar al desierto nos podemos encontrar en una cueva, como se encontraba el rey David, que en ese momento no era rey. Entonces, muchas veces nosotros tenemos cuevas en nuestras vidas que hasta le ponemos aire acondicionado para sentirnos mejor, sentirnos que no queremos salir de ahí. Sin embargo, el Señor quiere que tú salgas de esa cueva, Amén. de ese lugar que puede significar un refugio para tu vida. Sin embargo, Dios quiere que te expongas, porque al tú ser expuesto, no solamente otros van a ver de qué Dios es capaz en tu vida, sino de qué tú eres capaz también. Muchas veces nosotros no sabemos los dones y talentos que tenemos y necesitamos muchas veces pasar por ciertos lugares para poderlo entender. El desierto debemos de verlo como una universidad en nuestras vidas, donde vamos a recibir diversas enseñanzas y diversas herramientas, porque Dios en cada uno de ellos nos va a mostrar un propósito. Amén. Y es el que debemos de cumplir. Entonces, si saliste de la cueva, ya sabe que vamos al proceso del primer desierto. Y vamos a hablar de un hombre que había caído de lo anónimo a la fama. Sabíamos que estaba detrás de las ovejas, que nadie conocía a David. Luego viene y mata a Goliat y ya se vuelve un hombre popular y famoso y obtiene como premio la esposa del rey, como esposa, la hija del rey. Entonces, vemos cómo tú puedes subir a veces con fama, dinero y fortuna y muchas veces asimismo caer y volverte un fugitivo. ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida que necesitan proceso para poderla valorar y también saber quién fue que nos la dio en ese momento. Entonces, Dios había ungido a David como rey, pero no era el momento de él ser rey, porque necesitaba ser transformado. Entonces, y es aquí donde empieza el primer desierto. Vamos a ver qué nos dice Primera de Samuel 23:15 y qué necesitamos nosotros para florecer. Dice la palabra: viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Orés, en el desierto de Zif. Pero ¿qué pasó antes de David llegar a ese desierto? Vamos a verlo en Primera de Samuel 23, del 1 al 5. Dice la palabra, dieron aviso a David, diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Asimismo, vemos cómo primero, después de haber salido de una cueva, David siguió y consiguió una victoria que había sido, vamos a decir, pronosticada por el Señor. Todo esto lo podemos ver si leemos los capítulos completos. Entonces, ¿qué significa el desierto de Zif? Zif significa brillo y gracia, pero a causa de nuestro llamado, posiblemente de nuestro ministerio, de algún trabajo, nosotros vamos a ser perseguidos. Y este es el tipo de desierto que muchas veces nosotros no podemos encontrar. Por nuestro llamado vamos a ser perseguidos, otros querrán nuestra cabeza. Sin embargo, Dios tiene un propósito para tu vida. No nos desesperemos cuando las cosas no salen como nosotros queremos o como entendemos que deben ser. David había salido de una victoria para caer en un desierto. Y por eso yo le decía que muchas veces un desierto no es un lugar físico, puede ser una situación, puede ser una circunstancia que estemos atravesando en nuestras vidas. Cuando hablamos de brillo y gracia, significa que ese hombre debía ser bueno y debía ser favorable. Tenía que tener esas dos cualidades, pero nosotros encontramos esta cualidad entrando a ese desierto. Así es.
encontramos brillo y gracia cuando nosotros somos probados cómo vamos a actuar en un momento determinado de nuestras vidas. Cuando nosotros adquirimos brillo y gracia, vamos a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque tanto tú como yo vamos a ser personas diferentes y otros querrán vernos caídos, porque la mano de Dios va a estar siempre con nosotros y muchas veces las personas no van a entender esa parte. ¿Qué pasó después que David pasa al desierto de Sif, donde encontró brillo y gracia? Vienen y te suben la vara, porque muchas veces tenemos que subir a otro nivel. Así es. Seguimos en el segundo desierto donde David tuvo que posar y fue en Maón. En 1 Samuel 23:24 nos dice, ellos se levantaron y fueron a Sif delante de Saúl, y David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur de Jesimón. Miren, una cosa importante que yo quiero recalcar. Aquí es donde David escribe Salmos 54. Yo sé que cuando ustedes lean este salmo nueva vez, van a entenderlo mucho mejor, porque de cada flor que David pudo haber tenido, cada pétalo significó un salmo. Así es. Y es importante que nosotros entendamos eso cuando demos fruto. Y este lugar tendremos que salir rápido. ¿Por qué? Porque ahí es que nosotros vamos a conocer quiénes son nuestros amigos y aliados y aquellos que nos van a dar la espalda. Vamos a ver el versículo 25 y 26 de ese mismo capítulo que nos dice. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Wow. Así es, después de una gran victoria viene una gran persecución. Entonces, Maón significa vivienda, habitación, pero David encontró allí su roca de escape. Porque muchas veces vamos a llegar a esos desiertos donde necesitamos esa roca que se llama Jesucristo, ese lugar de refugio donde nosotros podemos encontrar esperanza, esa fuente de agua que representa la palabra de Dios en nuestras vidas, y saldremos victoriosos, no nos vamos a quedar ahí, porque el desierto servirá para transformarnos y llevarnos a una dimensión espiritual Amén. diferente. Entonces, el desierto también es un instrumento purificador en nuestras vidas y es bueno que lo veamos así, donde vamos a ser perfeccionados por la mano de Dios y donde seremos un instrumento que cada día se usará con excelencia. Ya después que vemos que David pudo escapar por una intervención divina, nosotros vamos a caer al tercer desierto, que es el desierto de Engadi, que se encuentra en 1 Samuel 24, del 1 al 2. Y es aquí donde sigue subiendo la vara, porque ya no es un ejército que está detrás de David y sus hombres, sino 3,000 hombres escogidos, los mejores hombres, los más sabios, guerreros, fuertes. Ya aquí tu dimensión va a ser diferente, pero ojo, es el lugar del perdón, el lugar donde Dios te va a llevar, donde están tus enemigos, pero tú tendrás que mostrar misericordia. Aleluya. Entonces, dice la palabra así en 1 Samuel 24, 1, 2. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Dios nos lleva muchas veces a este desierto para nosotros perdonar a aquellos que nos persiguen. ¿Y qué significa esta palabra? Significa fuente del niño, un oasis en medio de un desierto difícil, un manantial. Aleluya. Entonces, por eso le decía que muchas veces los desiertos no son lugares literalmente como hablamos, sino pueden ser momentos o circunstancias donde nosotros podemos encontrarnos. Aquí es donde hemos escuchado que David le corta el manto a Saúl. Y cuando nosotros hablamos de cortar el manto,
estamos refiriéndonos a cortarle autoridad a un rey. Y nosotros, si lo llevamos a la época actual, quiere decir que muchas veces nosotros podemos decir una palabra descompuesta, calumniar a una persona, decir las cosas como no son, y muchas veces nosotros cortamos ese manto a esa persona. Engañar a esa persona. Exactamente, engañamos y sobre todo nosotros le restamos autoridad. Si Dios no nos manda que hagamos eso, por eso el corazón de David dice que se entristeció, porque él sabía que había hecho algo que no era correcto ni que Dios le había mandado a hacer. Así es. Saúl era el ungido. El ungido no significa que no te debo tocar, significa que Dios es quien va a ver contigo, Amén. no yo. Entonces, teníamos que entender eso. David tenía que entender eso antes de llegar a ser rey, porque una persona que estaba llena de gracia y de brillo tenía que saber cómo usar sus dones en el momento en que estos fueran requeridos. Nosotros vamos a tener situaciones en nuestras vidas, en la familia, en los amigos, en el trabajo, donde querrán posiblemente que nosotros claudiquemos, que nos quedemos en el suelo, pero el Señor nos manda a que nosotros podemos levantarnos y que de su mano bendita y poderosa lo podemos todo. Entonces, cuando hacemos esto, nosotros debemos de arrepentirnos, porque la clave principal que David tenía era que cuando hacía algo que no le agradaba al Señor y él lo sabía, le pedía perdón. Y como decimos, no volvía atrás a hacer lo mismo. Entonces nosotros vamos a ser llevados de desiertos en desierto, pero no para morir, sino para ser transformados. Y eso es lo que yo quiero explicarte en nuestra segunda parte, porque no fueron 1, 2 ni 3, fueron 5 desiertos que el rey David estuvo para enseñarnos a cómo salir victoriosos y transformados de ellos. Es lo que el Señor, por medio a la palabra, siendo David un hombre conforme a su corazón, le permitió pasar por estos desiertos. Nuestro carácter, nuestra manera de vivir tiene que estar alineada al propósito de Dios. Tenemos que ser testimonio de que sí, pueden venir pruebas, puede venir aflicción, pero ninguna de estas pueden desenfocarnos de lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Por eso tenemos que empaparnos de esa agua viva y solamente Jesús es el que tiene la autoridad, es el que hace las cosas nuevas, es el que nos dice: en mis manos tú eres una vasija, no importa lo que hayas pasado, ese pasado yo puedo en mis manos convertirlo en una bendición. Muchas veces sí pensamos que podemos morir en el desierto, pero no vamos a morir en el desierto, vamos a florecer, tú reverdecerás, porque si hay un propósito por el cual el Señor ha permitido que estés o estemos pasándolo, es para su gloria. No te pierdas de verdad esta segunda parte, porque estamos aprendiendo, tanto ustedes como yo, a florecer en el desierto. Y solamente el agua viva, que es el Señor, es quien da ese fruto. Dios les bendiga y la segunda parte en breve viene. Bendiciones. Fortalece el corazón.